el Fondo de Agua de la Ciudad de México, que esté con nosotros esta tarde. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes, gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Jorge, por muchos es sabido que hay una sequía histórica en México, hay una sequía fuerte en varias zonas del país y que también al mismo tiempo hay un pronóstico de una buena cantidad de ciclones tropicales que se acercarán a territorio nacional tanto por el Pacífico como por el Atlántico, es decir, hay pronóstico de lluvias y con eso pues se puede contrarrestar esta situación de la sequía. Pero ¿estamos preparados para enfrentar estos ciclones y para aprovechar el agua que en algunas zonas en demasía van a llegar? Mira, yo te diría primero que sí, efectivamente desde el año pasado México entró en una fuerte sequía que cubrió prácticamente el 87% del territorio. Esta situación se agravó este año y lo estamos viviendo en ciudades como Monterrey, donde justamente la gente está sufriendo ante la falta de acceso al agua. Y justamente ahora que inicia la temporada de ciclones, se ha considerado que estos van a tener una fuerte producción en la zona del Golfo. Al considerar si estamos preparados para aprovechar esta agua, te diría que lamentablemente no, porque en México no hemos desarrollado la suficiente infraestructura como para captar o aprovechar las aguas pluviales. En prácticamente todo el territorio las aguas se mezclan con las aguas residuales, es decir, el agua que generamos en los hogares, en los comercios, se mezclan con el agua de lluvia a través de las mismas coladeras. No hemos tenido las inversiones ni la capacidad de poder captar la mayoría de esta agua y bueno, se capta solamente la que ayuda a que se vuelva a llenar los acuíferos del país por medio de la infiltración, pero esto se da por un proceso natural. Pero en términos de infraestructura, pues estamos muy pobres en ese sentido. Sí, y bueno, además ante la escasez de agua que hay en varias zonas del país, en varios municipios del país, pues hay que administrar lo poco que tenemos y reutilizar lo poco que poseemos, pero hay una situación en la que en varias partes del país el consumo de litros a diario supera el promedio nacional o el promedio internacional y la reutilización del agua tampoco es una situación constante. ¿Hay estrategia en México que funcione para reutilizar lo escaso que tenemos? Lamentablemente es muy bajo el nivel de las aguas residuales que tratamos y mucho más bajo el agua a la que le damos más usos, es decir, que reusamos. Estamos hablando que en promedio solo el 30% de las aguas que desechamos son tratadas adecuadamente. Un porcentaje se utiliza para el riego de áreas verdes, otros para el riego de sembradíos, dependiendo de las zonas, pero muy poca se utiliza para hacerla para consumo humano. Solo algunas industrias en el país han logrado darle un tratamiento de excelencia a las aguas, pero si hablamos de la media nacional, te estoy diciendo que el 70% de las aguas solo las ensuciamos y vemos cómo las desechamos, pero no estamos aprovechando esta valiosa agua que se puede darle un segundo, tercer uso y todos los que gustes. Esto habla de una situación dramática porque México cuenta con pocas fuentes de agua para disponer de agua saludable, de agua para la población y muy pronto va a tener que enfrentar esta necesidad de darle más usos al agua, no desecharlas. El caso dramático que tú mencionabas de las ciudades que más usan el agua, tenemos el caso de la Ciudad de México, donde una familia en algún punto de la ciudad puede gastar en promedio al día 450 litros de agua contra una familia que vive en una colonia con menos agua y solo disponer de 40 litros al día. Así de complejo es la situación de quién usa más, quién usa menos, pero lo más lamentable de todo esto es que hemos sido incapaces de ir avanzando en los temas de tratamiento de estas aguas que usamos
y solo buscamos cómo desecharlas. Las aguas, por ejemplo, de la Ciudad de México se van a la planta de Atotonilco, se van a algunas plantas de tratamiento, se usan para algunos sembradíos, pero el restante se desecha a través de los ríos que utilizamos como para desecho de aguas negras y salen hasta el Golfo. O sea, recorren de la Ciudad de México hasta el Golfo de México 300 kilómetros, que preferimos mandarlas a echarlas sucias al mar que ver de qué manera generamos toda esta infraestructura para tratar el agua. Sí, los grandes consumidores de agua en México son pues los agricultores, los productores del campo, también los industriales, las empresas, por sus procesos mismos de producción y por sus procesos mismos de producción de alimentos. Es decir, en comparación con el consumo humano, el consumo industrial, el consumo del campo es muy superior. Se está haciendo lo necesario en México para que el ahorro no únicamente sea en el consumo doméstico, sino también en el consumo industrial, en el consumo en el campo, que se utilicen cultivos que realmente usen agua que necesita y no en demasía. Se ha avanzado muy lentamente. Mira, el campo, el sector agrícola es el que más consume agua en el país. El 76% del agua se utiliza en el campo. A diferencia de la industria, realmente el sector industrial y de comercio solo utiliza el 5% del agua, la diferencia es abismal y de hecho es más eficiente el uso que le da la industria por las posibilidades de desarrollo de tecnología justamente para tratar las aguas, para darles un segundo uso. Lamentablemente en el campo vamos desigual. El campo tiene una deficiencia en el uso del agua. En el riego se desperdicia el 40% del agua a través de fugas o a través de infraestructura obsoleta. Creo que el gran pendiente que tenemos justamente se da en el sector agrícola, porque toda esta agua que se pierde, toda esta agua que no encuentra un buen uso, como bien lo mencionas, a través de sembradíos que consumen menos agua, estamos utilizando más agua para un sector muy necesario, pues la seguridad alimentaria depende de este sector. Sin embargo, tenemos que mejorar para que sea más eficiente y justamente liberar agua que ahorita se desperdicia en el sector agrícola, justamente para el consumo agua y poder atender crisis que se viven en varios estados del país, como claramente lo están viviendo ahorita en Monterrey. Sí, el desarrollo de las ciudades también se ha hecho sin contar con la disposición de agua y luego vienen problemas de carácter político entre regiones por los trasvases de agua entre cuencas a través de acueductos, por ejemplo. Hemos conocido pues muchos conflictos en ese sentido, pero el desarrollo de las ciudades también en nuestro país, el desarrollo de los polos industriales en nuestro país, poco ha sido armonizado con la disponibilidad de agua. Hemos forzado algunas zonas del país a crecer sin tener agua y luego hay que traerla de otro lado, lo que causa conflicto con otras regiones. Sí, de hecho los conflictos lamentablemente pueden seguir creciendo. Lo estamos viviendo con las manifestaciones que hubo en Querétaro en días recientes, donde se enfrentaron organizaciones contra los cuerpos de seguridad, justamente por cuestiones de políticas del agua. Y esto va a ser muy común porque más del 70% de la población vive en ciudades urbanizadas, es decir, cada vez estamos concentrando a las poblaciones en ciudades que no tienen todo el desarrollo de infraestructura para garantizar el acceso al agua. Y otro problema que tenemos es esta situación que se permite la construcción de viviendas en laderas de ríos, en montañas, en cerros, donde es imposible garantizar el acceso al agua, además del riesgo que corren estas familias por deslaves, justamente ahorita que viene la temporada de ciclones, las graves afectaciones que hay en estas zonas donde se permite el crecimiento. Entonces, sí es urgente una política de urbanización que vaya acorde a la disponibilidad de agua que se tiene por las regiones, pero también un programa de urbanización que no permita estos desarrollos donde finalmente va a ser imposible que cuenten con los servicios de agua y de saneamiento, que el saneamiento es un gran pendiente que también hay en este país, pues hay estados que no tienen garantizado el saneamiento y eso es un tema de salud pública. Sí, en la década pasada hubo presión de parte de la Comisión Nacional del Agua, sobre todo a municipios, a estados y municipios para que instalaran plantas de tratamiento de aguas residuales.
y muchos municipios fueron multados, multas millonarias que el gobierno aplicó por no implementar las plantas tratadoras de aguas residuales. Estas disposiciones que se implementaron hace 10 años, hace 15 años, hoy han rendido frutos, sí se han instalado plantas de tratamiento de aguas residuales, están funcionando, el modelo que se ha implementado es el adecuado. Pues lamentablemente no, porque tenemos un problema con las plantas de tratamiento que se siguen haciendo con tecnologías que son muy costosas, no en su construcción, sino en su mantenimiento. Tenemos, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 1,000 plantas de tratamiento abandonadas, porque es muy costoso mantener su operación, sobre todo por el gasto de luz, por el gasto de personal. Entonces, en todo el territorio tenemos plantas de tratamiento que están abandonadas, incluso porque requieren reparaciones que son costosas. Y esto tiene que ver que no se hace una planeación con tecnologías que sean mucho más baratas. Ahorita ya hay una variedad de tecnología. Por ejemplo, puedes poner una planta de tratamiento con algas que te purifican el agua en vez de tratar de hacerlo con luz, por ejemplo, que es muy costosa la operación de la luz. Entonces los municipios piden el presupuesto, se les autoriza, construyen una planta, la operan un año, pero se queda obsoleta y están abandonadas. Eso es un drama que hay ahorita en todo el territorio. De hecho, recientemente el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados hizo un diagnóstico al respecto sobre cómo podemos hacer que estas plantas que hoy están abandonadas puedan funcionar con tecnologías que no sean costosas y que no requieran pues de presupuestos para pagar la luz, porque eso hace que los municipios las abandonen y queden sin operación hasta por 10 años. Tenemos plantas que están paradas desde hace más de 10 años. Sí, y a partir de la implementación de estas plantas, en los recibos de agua que llegan a los hogares viene un rubro que es saneamiento, que se cobra un porcentaje, en algunos municipios un porcentaje del consumo total de metros cúbicos al mes, un porcentaje se va para saneamiento. Es decir, son plantas que no están funcionando como usted me dice, Jorge Fuentes, pero los organismos siguen cobrando por ese saneamiento a los usuarios. Y bueno, hay que decir, tampoco en México pagamos lo que cuesta verdaderamente el agua. Es correcto, sí tenemos una situación con los organismos operadores de agua y saneamiento. Lo que se cobra en los recibos es justamente para el desarrollo de esta infraestructura de coladeras, de los tubos que conducen el agua, en algunos casos a plantas de tratamiento. Más que cobrarles por el funcionamiento de la planta de tratamiento, es justamente por el sistema de drenaje, para que siga operando, que haya cuadrillas que los limpie y todo. Pero sí tenemos un problema con los sistemas operadores de agua y tratamiento, porque ellos no pueden recuperar el costo real de la tarifa. La tarifa promedio a nivel nacional es de 16 pesos el metro cúbico de agua, y de ellos en su operación solo pueden recuperar 7 pesos en promedio. Esto es porque la gente o no paga su recibo o porque ellos tienen que invertir mucho dinero en el pago de luz. De hecho, hay varios organismos operadores de agua y saneamiento que han tenido que cerrar momentáneamente porque ya no pueden pagar la luz y la CFE les corta la luz. Entonces es un círculo vicioso. La gente no paga por este servicio que es necesario, y si no pagan, los organismos no cuentan con dinero para el personal, para el pago de la luz, para la operación, para la potabilización. Entonces sí estamos en una situación crítica. De hecho, este sector, para ponerte un ejemplo, en el 2016 recibía un presupuesto aproximado de 12,000 millones de pesos para que todos estos organismos en el país funcionaran. Actualmente han tenido una reducción en el que solo reciben 2,000 millones de pesos para todos los organismos operadores, y esto los pone en una situación crítica. Además de que en la mayoría de las ocasiones las tarifas son a capricho de los congresos locales, es decir, no toman en cuenta lo que le presenta el organismo para decir esto debería de costar el agua, y los diputados, diputadas de los congresos locales, por una cuestión política, deciden ellos los precios que debe de costar el agua, muchas veces condenando a estos organismos a operar en números rojos permanentemente.
Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo de Agua y coordinador de comunicación de Agua Capital, el Fondo del Agua de la Ciudad de México. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Si le parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. Claro que sí, Juan Carlos. Un gusto a ustedes. Buenas tardes. Hasta pronto.